Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto una vez más estar aquí en esta hora con ustedes para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Les invito para que ahí donde se encuentren se pongan de pie, si así les es posible, y vamos a elevar a Dios una oración para suplicarle a Dios nos ayude para este momento que vamos a tener para escuchar, para meditar en la palabra del Señor, para aprender de ella, y necesitamos nosotros pedirle al Señor de su gracia y de su ayuda. Bien, cierren sus ojos y oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios lleno de gracia, Dios lleno de verdad, de misericordia, estamos, Señor, delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, para darte muchas gracias porque tú nos das la vida, la oportunidad de poder, Dios, en esta ocasión estar aquí en este lugar para aprender de tu palabra. Necesitamos aprender de ella, Señor nuestro. Tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Aquí estamos, Señor, delante de ti, y de manera muy especial está mi vida para que tú en esta hora la tomes en tus manos, quites todo lo que no es tuyo, quites todo lo que impide y estorba, pases un carbón de tu altar sobre mis labios, quites y quemes toda escoria, Señor nuestro, y a quienes están escuchando tu palabra, Señor, en esta transmisión, tú les des también de tu ayuda, y que todos juntos podamos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, sé que me oyes, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, así como están de pie, abran su Biblia en el Salmo 1, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ocupen su asiento, ocupen su lugar con la ayuda del Señor y vamos a escuchar, vamos a atender a la palabra del Señor. Bien, hemos estado nosotros aprendiendo durante estos días este tema acerca de los consejos que se deben de dar. Aprendíamos el jueves pasado acerca de cómo aconsejar y por qué aconsejar. Pero hoy vamos a considerar otro tema con la ayuda del Señor y vamos a aprender acerca de esto. Peligros de aconsejar mal. Peligros de aconsejar mal. Hay muchos peligros, hermanos, que pueden suscitarse, ¿verdad? Por un mal consejo, por una mala forma de dar un consejo. Entonces, para que nosotros veamos hoy a través de la Biblia que entonces no está tan sencillo, tan fácil como muchos creen, como muchos piensan, ¿verdad? Les decía a ustedes ese día que el consejo es un oficio que todos hacen, pero muchos saben hacerlo, ¿sí? Entonces se trata de esto, peligros de aconsejar mal. Leímos aquí en la Biblia, en el Salmo 1:1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Haciendo una referencia, pues naturalmente a Cristo nuestro Señor, el cual dice su palabra que no hubo nunca en él maldad, nunca hubo en él engaño, ¿verdad? No hizo pecado, dice su palabra. Pero se trata, hermanos, de que ahora cada uno de nosotros, pues también, ¿verdad? Si se trata de que es un consejero, de que va a dar consejos, naturalmente tiene que estar en Cristo, tiene que estar en el Señor, para que emane de él, pues un buen consejo, ¿verdad? Para que pueda transmitir, para que pueda dar a conocer, en este caso, la voluntad del Señor, lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. Alabado sea el Señor. Bien, pasamos entonces a nuestro tema, peligros de aconsejar mal. Primero, debo decirles que uno de los peligros, hermanos, grandísimos es
que encontramos aquí en la palabra del Señor, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 13. Les invito para que ustedes abran su Biblia ahí en su casa, en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 13 con la ayuda del Señor. Segundo de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer unidos los versículos del 1 al 5. Dice la Biblia: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar, su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: ruégote que venga mi hermana Tamar para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda para que viendo yo la coma de su mano. Vamos a leer los versículos 12 y 13 de este mismo capítulo. Dice: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Versículo 32 dice: y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amnón es muerto, porque en boca de Absalón estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Peligros de aconsejar mal. Uno de los peligros muy grandes es esto, que se causan tantos daños a terceros y a más personas. Entonces el daño no solamente es, hermanos, a la persona a quien se le puede dar, sino que ese mal consejo va a causar una desgracia y que va a arrasar, hermanos, hasta muchos lugares. Y en este caso se trata de este momento cuando nos registra la palabra del Señor que este hombre joven llamado Amnón era hijo de David. Dice que él deseaba, pero de una forma tal, deseaba a su hermana, porque era Tamar, pero dice que de una forma tal, hasta enfermarse. Y entonces había por ahí una persona impía, sin Dios, perversa, pariente suyo, por cierto, porque dice que era hijo de Simea, hermano de David, venía siendo su primo para él. Y dice que éste le dio un consejo, pero miren qué consejo le dio: finge que estás enfermo. Imagínense, le aconseja que fuera mentiroso, que fingiera lo que no era realidad. Imagínense, hermanos, finge que estás enfermo, tú hazte ahí que estás muy enfermo, muy delicado de salud. Y entonces el rey te va a preguntar qué te pasa, y entonces le vas a decir, pues, para que yo me conforte, para que yo sane, que venga mi hermana Tamar y que me haga de comer y que coma de su mano.
Y así lo hizo. Nada más que este mal consejo que se dio fue una desgracia tal, hermanos, que nos registra la palabra del Señor. Porque efectivamente Amnón tomó en cuenta ese consejo que se le dio. Y entonces dice la Biblia que cuando Tamar fue ahí para hacerle la comida que él estaba requiriendo, cuando le iba a dar, dice que la trabó de a ella para abusar de ella, para acostarse con ella. Y Tamar todavía le hizo ver, ¿verdad?, que no estaba bien lo que iba a hacer. Le dijo: no, hermano mío, no hagas esto, porque ¿a dónde voy a ir yo con mi deshonra? Y tú serás estimado como vil. O sea, le hace ver dos cosas bien grandes: la deshonra, el mal que le iba a causar a ella, pero también él mismo se iba a afectar. Tú vas a ser tenido como uno de los viles en Israel. Mira qué se va a decir de ti. Pero este hombre tan cegado por aquel mal, no hizo caso, sino que la trabó y dice, y acostóse, se echó con ella. Cuando pasó este acto, dice la Biblia que Absalón, su hermano de Tamar, se enojó tanto y entonces decidió vengar el acto que Amnón había hecho. Y entonces hace una fiesta e invita a todos, entre ellos a Amnón, para que fuese también a esa fiesta. Y estando ahí, dice que Absalón le dice a los siervos que lo mataran, que lo mataran. Y dice la Biblia que así pasó. Qué triste, porque cuántos daños se hicieron. Quiero enumerarles nada más aquí algunos que encontramos aquí en esta parte escritural. Primero, daños físicos. Dice que la forzó, ¿sí? O sea, la lastimó. Entiéndase que para abusar de ella, ¿verdad?, tuvo que golpear, tuvo que lastimar a Tamar. También daños emocionales. Fíjense que ella naturalmente vivió con esa trauma, ¿verdad? Fue algo que marcó la vida de Tamar. Tamar ya no volvió a ser la misma muchacha. Era una joven virgen, dice la Biblia. Y ahora, ¿cómo se sentía Tamar? No nos dice si se casó, si qué más fue de ella, pero imagínense, le arruinó la vida a Tamar. Óiganlo ustedes nada más. Le arruinó la vida a Tamar. También hubo daños familiares. Fíjense que hubo ya un odio entre hermanos. Absalón afectó a David, porque ahora David cargaba con aquello, ¿verdad?, que un hijo hizo este acto y el otro lo mandó a matar. Bueno, en la familia de David se efectuó una desgracia en la familia, ¿sí? Imaginémonos cómo vivieron a partir de ahí, hermanos, después de ese mal que se había hecho. Fíjense también la deshonra para Tamar. Deshonró a esta muchacha. También hubo un odio ahí entre ellos. Llegaron hasta la muerte, el asesinato, la vergüenza, ¿sí? La vergüenza. Era el rey de Israel, era la familia real. Pero, ¿de dónde se desprende todo esto? De un mal consejo, ¿sí? De un mal consejo. Por eso, dense cuenta de lo que estamos hoy aprendiendo: peligros de aconsejar mal. Hay un canto que se canta, ¿verdad? Y dice: si vas a bendecir, abre tu boca. Y si es para decir cosas buenas, vuélvela a abrir. Pero aquí diríamos, si es para decir cosas malas, no la abras, no digas. A veces, hermanos, hay gente que con tanta facilidad, ¿verdad?, se cree consejero,
otros más en un estado de ¿cómo diríamos? De enojo, en un momento, hermanos, con sed de venganza, ¿verdad? Llegan a decir, hazle esto, a mí me hizo tanto daño, ahora tú págale. De igual manera, y entonces se lleva a la gente a que cometa actos que van a causar tanto mal, que van a acarrear y atraer tanta desgracia. Por eso, miren, hermanos, se trata de pedir consejos. Pero también estamos viendo esto, los peligros de un mal consejo, los peligros de aconsejar, pero aconsejar mal. Hay quienes, hermanos, ¿verdad?, pudieran considerar que no es tan sencillo, que no es tan fácil, o que es tan fácil, perdón, pero la realidad es que no es cierto. A veces un mal consejo en la familia, un mal consejo en un hijo, un mal consejo en alguna persona, hermanos, ha llevado a que familias vivan por años con resentimiento, vivan por años con odio, vivan causándose tanto mal entre ellos mismos. ¿Todo a raíz de qué? De un mal consejo por parte a veces de los padres, a veces de algún tío, a veces de alguna persona. Por eso se trata de que entonces cada uno considere esto que dice aquí la palabra del Señor. ¿Quién era ese hombre? Era un impío, hermanos. Ustedes deben saber, si se trata de pedir consejos, pues deben saber, hermanos, a quién van a acudir. Alguien dijo que no acudamos a segundones ni a tercerones. Si se trata de exponer un consejo, si se trata de pedir un consejo, perdón, hay que saber a quién le vamos a confiar, a quién vamos a contarle. ¿Sí? Se trata de alguien que tenga, pues, en este caso, pues la facultad, que espiritualmente esté bien para dar un consejo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sí? Bien, pero también hay otro punto muy especial que hay que leer. Lo encontramos en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 12. Vamos a leer los versículos 13 al 19. Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 13 al 19. Dice la Biblia: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus estancias, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero apedreóle todo Israel, y murió entonces el rey Roboam. Se esforzó a subir en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Qué les parece, hermanos? Peligros de aconsejar mal.
Vaya que aquí encontramos otro, hermanos. Y las consecuencias son fatales. ¿Sí? Son fatales las consecuencias de un mal consejo. Resulta que ahora era Roboam, hijo de Salomón. Joven, por cierto, era un hombre todavía inexperto, aunque se había criado ahí, pero pues imagínense, de repente, ¿verdad? Se le asigna el cargo de dirigir al pueblo de Israel, cosa no sencilla, cosa no fácil. Salomón en los últimos años había agravado al pueblo de Israel con los tributos, y entonces el pueblo pues ya se había cansado, hermanos. El pueblo ya no estaba pues muy a gusto, diríamos así, con Salomón. Pero ya cuando muere Salomón, y entonces el que entra a tomar el control de liderar al pueblo de Israel es su hijo Roboam, el pueblo se acerca para decirle a él: bájanos la carga, aligéranos la carga. Mira, tu padre nos trató así, de esta forma, de esta manera más, pero tú sé un poquito más accesible, más consciente. Y le expresaron su necesidad, pero dice que este hombre les dijo: idos, y al tercer día volved y les voy a tener la respuesta. Y fue a consultar a los hombres ancianos, dice la Biblia, a los que se habían ahí trabajado en el tiempo de su padre Salomón. Y ellos le dieron un consejo muy bueno. Le dijeron: mira, si tú les aligeras la carga al pueblo, si tú los tratas bien, si tú, le dijeron todo aquello, ellos van a ser tus siervos para siempre. Nada más si tú los tratas bien, si tú te portas bien con ellos, ellos van a ser tus siervos y tú vas a estar en paz. Pero dice que después fue a ver a los muchachos, aquellos que se habían criado con él ahí en el palacio, contemporáneos con él, se entiende que de la misma edad, y les preguntó a ellos: ¿ustedes qué ven? ¿Qué dicen? Y entonces dice que ellos le dijeron: no, y le dijeron: no, tu padre hizo esto, pero tú diles estas palabras. Y le dijeron, hermanos, le dieron un consejo muy malo. Dice que el dedo de él, ¿verdad? ¿Cómo dice que les dijeron los muchachos? Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense. Y mi padre los azotó con vara, yo con escorpiones. Y ese consejo a él le pareció bien tomarlo, y así lo hizo. Pero aquí donde leímos nos hace ver la historia algunas cosas muy importantes que hay que considerar. Primero, ¿qué causó ese mal consejo? Número 1, división. Una división. Se quedó solo Roboam. Ya no hubo quien lo apoyase. Dice que el pueblo se levantó y dijeron ellos: no tenemos nosotros parte aquí con David, hijo de Isaí. Israel, a tus estancias, cada uno a su casa, y provea ahora en tu casa, David. Así como, pues ahora a ver quién te va a alimentar, a ver quién va a traer aquí para que tú comas. Y se trata de que se le rebeló el pueblo y se causó una grande división. Miren, a veces un mal consejo, hermanos, causa la división en la familia. Sí. Una palabra maldicha, algo inapropiado. Sí. Que haya grupos ahí, ¿verdad? Y tantos de una parte y otros de otra parte, y ahora entre la misma familia están en guerra. En el mismo hogar, 4 de una parte y 4 de otra parte. ¿Y qué necesidad?
Solamente, ¿por qué? Por un mal consejo. La división en la casa, a veces en el trabajo, en la empresa también, ¿verdad? Hay esa división en la iglesia, en el templo. ¿Por qué? Por eso se trata de los peligros del mal consejo, de aconsejar mal. Entonces no seamos ligeros en este caso, sino más bien luchemos por, ¿verdad?, dar un buen consejo, pedirle al Señor sabiduría. Señor, dime qué es lo que debo de hablar. Dime qué es lo que debo de decir, cómo lo debo de decir. Que no vaya yo a hablar algo que no sea tuyo. Que no vaya yo a decir algo que sea propio. Porque, ¿qué dijeron los muchachos? Lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Y eso es malísimo, hermanos, cuando alguien toma un consejo, da un consejo de lo que cree, con todo respeto, pero a veces, hermanos, es decir, no, yo tengo tanta experiencia, yo tengo años, por eso lo digo. Pues aquí no se trata de que tenga tantos años o pocos años, sino más bien que cada uno tema a Dios, que cada uno se llene de Dios, que cada uno se humille delante de la presencia del Señor y que sea el consejo de Dios. ¿Saben ustedes que cuando dijo el profeta Isaías, en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, pero entre esas cosas más dijo consejero? Si hay un buen consejero, ¿quién es? Cristo. Si hay un buen consejero, es el Señor. Y Él nos ha dejado en su palabra tantos consejos para que nosotros podamos primeramente tomarlos para nosotros mismos y a la vez también compartirlos con quienes lo necesitan. Nuestra familia, hermanos en Cristo, personas incluso paganas, impías, sin el Señor, pero que también requieren o necesitan un consejo. A más de ello, que aquí se causó una división tal, también se perdió el control. Roboam ya no tuvo el control, perdió el control que él tenía como rey. Nadie lo obedeció. Ya él se le fue de las manos todo aquello, ¿sí? Perdió aquel lugar que se le había asignado como rey, aunque siguió como rey, pero finalmente, hermanos, pues ya él fue tenido en poco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Perdió el control de todo lo que él tenía. ¿Todo por qué? Por escuchar ese mal consejo de parte de esos muchachos. Se quedó solo. Dice que 2 tribus únicamente se quedaron en la parte que él gobernó, que él reinó. Y las otras 10 se conocieron como la parte del norte que gobernó Jeroboam. Y él únicamente se quedó ahí. Y ya imagínense cómo se sentía ahora, hermanos. Yo creo que se lamentaba. Yo creo que él le dolía tanto haber dicho esas palabras. Cuando dijo, mi padre dice, yo voy a decirles esto. No, se dan cuenta. Yo creo que él, ¿verdad? Quería relajar el tiempo y ahora tomar el consejo de los ancianos, pero no, ya se había equivocado. No, hermanos, qué triste, ¿verdad? Es tomar un consejo equivocado. Peligros de aconsejar mal. Perdió la autoridad, perdió el respeto. Dice la Biblia que ahora pues ya no había quien le proveyera porque Israel se fue a sus estancias. Y algo importante que dice el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Fue algo que, pues miren, hasta hoy prevalece eso.
Dense cuenta, hermanos, dense cuenta cuánto mal por un mal consejo. Hay familias que así viven, muy enojadas, con odio, porque se dice, no, es que aquí el abuelito, el bisabuelo, el tatarabuelo dijo esto y la gente todavía vive con ese consejo mal dado. Entonces se trata de que cada uno de ustedes y nosotros y todos en lo personal demos buenos consejos. Por eso, hoy, pues Dios nos envía su palabra. Peligros de aconsejar mal. Ustedes, pues, y todos nosotros tenemos la oportunidad, y creo que más de alguno en su momento lo hemos hecho. Gente que se ha acercado a nosotros para pedirnos un consejo, para decirnos, hermano, hermana, ¿usted cómo ve en esto? ¿Usted qué le parece? ¿Qué consejo me da? Entonces se trata de que lo tomemos muy seriamente, porque ya nos dimos cuenta de los peligros de un mal consejo. Naturalmente, donde dimos lectura, ¿verdad? Jonadab era un impío. Los muchachos, pues, gente joven. Pero a veces también hay gente grande, ¿verdad? Que, pues, el que esté grande no quiere decir que tenga toda la experiencia, lo sepa todo. Hay gente que es inmadura todavía, ¿verdad?, en dar esos consejos. Necesitamos entonces pedirle mucho al Señor para que Dios nos ayude y tengamos mucho cuidado en cuestión de esto, de dar consejos. Porque si damos un consejo equivocado, ya vimos que las consecuencias pueden ser funestas. ¿Qué pasó? Una violación, un asesinato, la deshonra, la vergüenza, daños emocionales, daños físicos. Bueno, la ola fue grandísima de ese mal consejo. Vimos el otro caso, división, se perdió el control, se perdió el respeto, la autoridad, se quedó solo. Bueno, fue otra desgracia. Por eso, tomemos muy en cuenta la palabra del Señor. Dios nos ayude a ser esos buenos consejeros con la ayuda del Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Dios nos ayude para poder aconsejar de la manera sabia y correcta, de acuerdo a la palabra del Señor. Puesto de pie, oramos. Padre divino, que estás en los cielos, Dios lleno de verdad, de gracia, de misericordia, estamos, Señor, delante de ti para darte muchas gracias por la vida que tú nos das. Y ahora, mira, Dios, te pedimos nos ayudes, nos des, Señor, de tu gracia, de tu ayuda. ¿Cuántos de nosotros tomamos en algunos momentos, en algunos casos, este papel de aconsejar? Pero ya nos dimos cuenta que no es sencillo, no es fácil como muchos lo creen, como muchos se imaginan, sino que es algo muy delicado. Un mal consejo trae consecuencias funestas. Un mal consejo trae tantas desgracias, Señor. Por eso ayúdanos, danos de tu gracia, danos de tu Espíritu Santo. Toma el control de nosotros, Señor, para que hablemos palabras conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú quieres. Te damos muchas gracias, Señor, porque sé que nos oyes y haces más por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a nuestra actividad creadora. Ahí está apareciendo en su pantalla esta actividad. Dice así: anote si es verdadero o falso según el caso. ¿Sí? Según la lección, según lo que usted aprendió, aquí va a anotarle. Dice la pregunta, dice el punto número 1. ¿Debemos escuchar los malos consejos? ¿Ustedes qué dicen? Falso, ¿verdad? No hay que prestar oído a esos, verdadero. No hay que oír a esos malos consejos.
¿Debemos tener cuidado y solo recibir el buen consejo? Sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado y solamente recibir un buen consejo. Naturalmente que emane de la palabra de Dios. 3. ¿El mundo vive dando buenos consejos? Bueno, pues ahí pónganle si es cierto o es falso, porque el mundo, pues a veces da consejos, ¿verdad? O la gente da consejos, muchas veces no buenos, pero hay que saberlos oír. Quienes han escuchado y obedecido el mal consejo, ¿han tenido consecuencias terribles para ellos y para otros? Pues ya vimos, ¿verdad? El caso de Amnón y su hermano y su familia. Fueron una desgracia. Nosotros como hijos de Dios debemos dar el consejo atinado con la palabra del Señor. Claro, hermanos, sí. Debemos darlo, debemos hacerlo con la palabra del Señor. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios sea con ustedes.